Queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Queridos amigos, bienvenido Perú. Muchísimas gracias a todo el país por recibirnos en sus hogares a esta hora del día aquí en nuestro programa. Por favor, les ruego que presten muchísima atención. Hoy día vamos a tener un consultorio muy especial de un tema que nunca hemos tratado antes. Se trata de nuestro consultorio de neurooftalmología. Casi dos especialidades en una, neurólogo y oftalmólogo. Pero ¿por qué hablamos de neurología y oftalmología? Por una simple razón. Nosotros tenemos al ojo como órgano de la visión. Pero si fuera solamente el ojo, nosotros veríamos imágenes, pero no las podríamos interpretar. Quien interpreta las imágenes que capta el ojo es el cerebro, íntimamente unido al ojito por un nervio en especial, nervio óptico. Este es nuestro consultorio de neurooftalmología y por lo tanto necesitamos a un médico especialista. Hoy día nos acompaña el doctor Justiniano Sea Quispe, jefe del Departamento de Neurooftalmología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, ex Santo Toribio de Mogrovejo, un lindo hospital al cual recuerdo con muchísimo cariño de mis años de formación. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, doctor Sea, por estar aquí con nosotros. Ok, a ustedes. Agradezco la invitación en esta oportunidad para discutir acerca de los diferentes tópicos de neurooftalmología. Con mucho gusto. Lindo, doctor, porque de lo que he hablado es que el ojo sin el cerebro no vería. Así es, así es. Importante, como menciona usted, acerca del nervio óptico, que es un cable que comunica el ojo con el cerebro. Si no tuviera este nervio óptico, no habría ese pasaje del estímulo visual para que sea interpretado por el cerebro. Claro, entonces el ojo no vería porque nadie interpreta lo que está mirando. Así es. Así es, de acuerdo. Entonces, esta unión, y además es el segundo par craneal, si no me equivoco, olfatorio, óptico, motor ocular. Como hay 12 pares craneales que sale uno para el lado derecho, otro para el lado izquierdo, así que hay un nervio óptico para el ojo derecho, un nervio óptico para el ojo izquierdo y nacen de la base del cráneo. Cerebro, cráneo, o sea, cerebro, pum, ojo, no hay otra. Y con una particularidad de que el nervio óptico es una prolongación del sistema nervioso central. El olfatorio y el nervio óptico en este caso. En este caso. Entonces, eso está tan ligado al cerebro y aunque parezca mentira, ciertas partes del cerebro, no todo el cerebro. Y es una maravilla cuando uno, doctor me va a disculpar, pero uno coge o ha tenido la oportunidad de ver y tener en sus manos una donación de órgano, vamos a decir, de un cerebro humano, ¿no? Y lo ve y dice, ¿dónde está, como siempre he dicho, dónde está el cariño? ¿Dónde están las tablas de multiplicar? ¿Dónde está mi dirección? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi celular? Estoy viendo un cerebro humano. Bueno, hay una zona específica de la visión, ¿no es cierto? Así es, la parte occipital. Que aunque parezca mentira, está atrás. En la parte posterior, la parte occipital, que es la que, como le decíamos, interpreta todo lo que ve a través del nervio óptico que le llega al cerebro. Increíble. Amigos, hay algunos casos, por ejemplo, donde usted me ha comentado que a usted le llegan los pacientes que se dice, por ejemplo, doctor, estoy viendo borroso. Ese paciente va primero al oftalmólogo. Así es. El oftalmólogo lo revisa, lo chequea, no tiene glaucoma, no tiene catarata, no tiene hipermetropía, no tiene nada en el ojito, en el órgano, pero ve doble o ve borroso.
Así es, así es. ¿Qué puede estar pasando? Así es, muchas veces yo recibo pacientes que ya pasaron por oftalmólogos, que vieron, tiene una paciente se queja de una visión borrosa y sin embargo no pueden encontrar el problema. Lo encuentran todo normal, el ojo está normal, su problema de repente es el cerebro y lo derivan a veces a neuro incluso. Y después el neurólogo tampoco, le sacan unas resonancias magnéticas, no encuentran nada y resulta que lo devuelven, no saben cómo devolver, entonces es ahí donde llega como cuarta, quinta consulta conmigo en neurooftalmología. A neurooftalmología. Entonces se hacen exámenes, estudios súper especializados que hacen que esa comunicación ojito-cerebro se pueda examinar. Ahora me va a explicar cómo, porque de verdad, doctor, yo no tengo la menor idea, pero sí quiero enseñarle a nuestros amigos exactamente dónde queda el nervio óptico, doctor, porque es muy bonito esta imagen que vamos a ver de una tomografía. Es una belleza, doctor. ¿Lo podemos poner de pie? Lo invito a la pantalla, por favor. Perfecto. Adelante, señor director. Bueno, acá estamos viendo el nervio óptico que en realidad viene a estar acá, pero a través del ojo, doctor. O sea, a través del hueco de la pupila, ¿no es cierto? Así es. Este es un fondo de ojo, literalmente. Patológico en este caso. A ver, explíquenos, por favor. Patológico porque el nervio óptico no se ve de esta manera. El nervio óptico en el fondo de ojo se ve una forma, el borde todo regular y borde nítido, sin nada de edema, con una copa disco en el centro. En este caso vemos un borde todo borroso, con hemorragias, exudados. Esta es una hemorragia son hemorragias y acá hay exudados. Exudados y hemorragias. Y los bordes no están bien definidos como un fondo de ojo normal. En este caso tenemos un edema de papila del disco óptico, del nervio óptico, en la cabeza del nervio óptico inflamado. Está inflamada, que podría ser hasta por un virus, doctor. Sí, puede ser un virus, puede ser un problema autoinmune, que últimamente encontramos problemas bastante autoinmunes, como enfermedades como neuromielitis óptica, como enfermedad de esclerosis múltiple, como enfermedad por MOGA, son enfermedades autoinmunes diferentes que podemos encontrar aquí. Entonces, este lo estamos viendo, como decimos, amigos, a través del ojo, ¿ya? A través del ojo. Es como si hiciéramos un corte y estamos viendo el fondo de ojo, en la parte posterior del ojo, la retina, pero donde está el nervio óptico, la cabeza del nervio óptico. Perfecto. Doctor, ahora vamos a ver una foto. Claro. Una foto como si fuera un pan de molde, ¿eh? en un corte especial. Miren atentamente, caballero, vamos a ver la siguiente imagen, por favor, señores, en casa. Evidentemente estos son los ojos. Las bolitas que están arriba. ¿Ven la flecha, queridos amigos, en casa? ¿Ven la flecha? Esta es la comunicación entre el órgano de la visión, el ojo, y el cerebro. Una maravilla, doctor. Así es. En este caso también es patológico, en vista de que esto es una resonancia en un corte axial, como un corte de este nivel, y podemos ver que hay una gran diferencia entre el nervio izquierdo con el nervio derecho. No me había dado cuenta, Aquí doctor. tenemos una gran hiperseñal. De igual manera aquí. Y aquí Este está... es con contraste, doctor. Este es solo sin contraste y esta es con contraste. Ese es con contraste. No lo estoy viendo bien de cerca, pero este es con contraste, capta contraste y el de allá es hiperseñal en FLAIR. Es un protocolo especial para identificar la patología del nervio óptico. Y entonces quiere decir que acá hay una patología del ojo derecho. Así es. Ahí, viéndolo ahí, es un problema de neuritis óptica. Inflamación del nervio óptico. Inflamación del nervio óptico que se conoce como neuritis óptica. Itis, inflamación del nervio óptico. Qué impresionante, doctor, porque además la claridad de la imagen, pero anatómicamente, teóricamente, está es bien. normal. Normal. Pero miren usted la magnitud del nervio, ¿no? Así es. Lo que hemos visto en la imagen anterior es la visión de acá para acá. ¿No? Entonces, y se ve diferente, pero qué bonito. Y acá, doctor, esto es lo que usted puede evaluar, no solo con imágenes, deben haber algunos, perdón, tome asiento, por favor. ¿Y cómo se suelen quejar estos pacientes? Estos pacientes, eso es lo que le quería, ¿cuáles son? Es un paciente, por ejemplo, de 30 años, en la cual se queja, doctor, de un momento a otro comienzo a ver borroso. Y cuando muevo los ojos, me duele un poco más. Un dolor a los movimientos oculares y la pérdida visual comienza de lo que estaba nublado en un inicio central, comienza a progresar y a intensificarse la depresión visual en 3, 4, 5 días con dolor a los movimientos oculares. ¿Eso puede ser casos de desmielinización o ese tipo de cosas? Diferentes enfermedades autoinmunes, neuromielitis óptica, MOGA o esclerosis múltiple. Y la identificación está en la pupila. Es un examen tan importante que con la pupila me permite diagnosticar que es nervio óptico sin ni siquiera tener imágenes. Importantísimo para distinguir que esto es retina, mácula o es nervio óptico. Por el movimiento de la reacción a la luz. A la luz, con la linterna.
Así es. Qué maravilla. Clínica nada más. Y es clínica. Ahora, hay, aparte de esto, cuando uno llega a algún diagnóstico de este tipo, tengo visión borrosa, pero mi ojo está bien. Así es, ¿no? así es. En la esclerosis múltiple, por ejemplo, 2/3 de los pacientes con neuritis óptica retrovulvar se llama retrovulvar porque está detrás de la cabeza del nervio óptico. No se ve. Cuando uno hace fondo de ojo, todo es normal. La inflamación está en la parte posterior. Se llama retrovulvar, por eso. De acuerdo. Doctor, vamos a hablar de visión doble. Perfecto. Visión doble. Eso tiene un nombre científico, se llama diplopía. Diplopía, ¿no es cierto? Así es. Ya, esta diplopía a la larga puede deberse a múltiples factores, que pueden ser del ojo o pueden ser también de la interpretación del cerebro a través del nervio. Así es. Perfectamente, primeramente, cuando llega a la consulta un paciente con visión doble, la pregunta se le hace. Usted, cuando se tapa un ojo, ¿desaparece la visión doble? Y si el paciente dice, doctor, me tapo un ojo, desaparece la visión doble. Es una diplopia binocular que necesito los dos ojos abiertos para poder ver doble. Eso me identifica. Es un problema de movimientos oculares, sea por el nervio oculomotor, 3, 4, 6, o puede ser por el músculo, un problema de músculo del ojo, o puede ser un problema de la unión del músculo y el nervio. ¿De acuerdo? Como miastenia, por ejemplo. Como miastenia, o puede ser hasta un estrabismo también, ¿no es Así cierto? es. Un problema de cuarto par, ¿no? O de Así es. motor ocular común, motor ocular externo, que son también paracraneales. Los diferentes oculomotores 3, 4, 6. O sea, motor ocular común, patético y el sexto nervio craneal. Pero, ¿qué hubiera pasado si el paciente me responde que, doctor, me tapo un ojo y sigo viendo doble? Es diplopia monocular que con un solo ojo puedo ver doble. Esto ya me acerca a un diagnóstico oftalmológico. Puede ser un problema de repente, una subluxación de cristalino, un implante descentrado del lente intraocular, o puede ser un problema de la retina, una membrana epirretiniana, o quizás un problema incluso de la propia córnea, un queratocono, etcétera, etcétera. Me provoca una diplopia monocular que no es una imagen totalmente separada, sino es como un canal mal sintonizado. Subluxación porque Sí. no está bien enfocado. Así es. ¿No? Y eso puede ser que se haya salido de su sitio alguna partecita del ojo que deben estar ensamblados a la Así es, perfección. a la perfección, bien centrado. Así es. Bien centrado. Entonces, mire, solamente con una pregunta tan simple, ¿no? Una pregunta tan simple. Anamnesis. Tápate un ojo, ¿sigues viendo doble? No, doctor, ya no veo doble. Ajá. Ajá. Es un diagnóstico, un tipo de Binocular, diagnóstico, un grupo de neurológico. diagnósticos neurológicos. Y el otro es, si te tapas el ojo, ¿sigue viendo doble? Ya, el problema ya no es tan neurológico, sino es más oftalmológico. Así es. Qué interesante, doctor. Aprendiendo, espero que todos aprendamos mucho. Ahora, doctor, por ejemplo, si uno ve un niño y que está viendo televisión y este niñito se le ve haciendo así, achinando la mirada, acomodando la mirada, esos son signos de alarma, porque estas cosas se pueden presentar también en la infancia. Así es, sí, sí. En esos casos, por ejemplo, acá vemos un paciente seguramente tiene diplopia binocular, o sea, me tapo un ojo, desaparece su visión doble, cuando vienen así de esta manera. Aquí este paciente no se va a quejar de visión doble, ¿por qué? Porque tiene una caída de párpado, ahí solito se está bloqueando un ojo, por lo tanto, él desaparece su visión doble, porque ya está ocluido patológicamente por una parálisis del tercer nervio craneal, que si yo lo levanto, sí ve doble. Le levanto el párpado, sí ve doble este paciente. Este caso es un paciente típico, por ejemplo, 30 años, que se queja de un dolor intenso de cabeza como nunca en su vida, por más que hubiera sido migrañoso, pero como nunca en su vida, de un dolor de 9 o 10 sobre 10. Y Tan puede ser un intenso. problema vascular también. Así es, con náusea, vómitos. Si yo tengo un dolor intenso como nunca en su vida, con náusea, vómitos, debo descartar con un tercero aneurisma. Obligado. Obligado. Y esto es lo que vemos en esa En imagen. este caso es un aneurisma que está afectando el tercer cuarto pan. El tercer nervio craneal, en este caso, con compromiso pupilar, con midriasis. Y En que ese incluso compromiso. tiene motor, porque Sí. estamos hablando de Sí, tosis sí. palpebral, ¿no es Ambas, cierto? mixtura. Es motor y pupilar. Pupilas. compromiso. Uf. Así es. Amigos, miren, todo lo que nos pueden decir los ojitos. Los médicos, cuando evaluamos a un paciente, que yo sugiero especialmente a los colegas jóvenes, hacer un examen físico reglado y que comience en la punta del pelo y termine en el dedo chiquito del pie. De arriba para abajo, un médico debe mirar
los ojitos y nosotros miramos, por ejemplo, y podemos descartar anemia solamente viendo la mucosa ocular. Pero eso ha ayudado con una linternita, la reacción pupilar, movimientos anormales de los ojos, pérdida de algún tipo o no puede seguir la luz, siga usted mi dedo y el paciente no lo sigue. Cosas que se ven en una historia clínica normal que puede hacer cualquier médico general y debe alertarlo para mandarlo al médico especialista, en este caso a la subespecialidad de neurooftalmología. Doctor, muy agradecido por su presencia, primero porque es la primera vez que tocamos este tipo de casos. Me gusta mucho hablar siempre de los órganos de los sentidos, lo que nos contacta, nos hace comunicarnos con otro ser humano. Y de eso se trata, el hecho de poder mantener nuestra visión saludable con un diagnóstico precoz, oportuno y con el tratamiento adecuado en manos de especialistas. Muchísimas gracias al doctor Justiniano Sea, jefe del Departamento de Neurooftalmología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Gracias, muy amable. No, a ustedes, gracias. Sí, verdaderamente es preocupante, sobre todo esta enfermedad que es totalmente prevenible y muy peligrosa, ¿no? Se dice que cuando un niño la contrae y es un pequeño lactante, tiene hasta un 75% de mortalidad. O sea, no es cualquier enfermedad, no es cualquier resfriado ni cualquier tosecita, ¿no? La tosferina es una enfermedad que se contrae ante la adquisición de una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Esta bacteria lo que ocasiona es, primero, tres periodos. El primer periodo se llama una fase catarral, el segundo periodo una fase paroxística y el tercero la fase de convalecencia. En la fase catarral lo que ocurre es que el paciente tiene un periodo de 1 a 2 semanas en el que tiene síntomas respiratorios simples, moquito. Como un resfriazo. Sí, un resfrío, congestión nasal, tos, fiebre. En el segundo episodio, que es donde ya característicamente se presenta como tal la enfermedad y es el nombre por el cual recibe la enfermedad, el periodo paroxístico, consiste en episodios de accesos de tos con paroxismos. ¿Por qué decimos eso? Es una tos tan exigente y tan fuerte que incluso hace que el niño se pueda poner morado, algo que nosotros conocemos como cianosis, o también genere vómitos, que es una tos emetizante, a eso le llamamos, y una tos que tiene que es en golpes, ¿no? No para, además. No para. Tos. Hasta que el chiquito se ahoga. Sí, es terrible, exacto. Toser y toser y toser y no te da tiempo ni siquiera de tomar aire. Exacto. Y ahí, en esa sensación de inspiración, aparece algo que nosotros conocemos como gallito inspiratorio, ¿no? Que toda esta clínica es característica de esta enfermedad y se presenta justamente en este segundo episodio, que puede durar de 2 hasta 10 semanas. Nuevamente, bienvenido Perú. Muchísimas gracias, amigos, por recibirnos en sus casas y por acompañarnos en nuestro programa. Por favor, juntos iremos a nuestro consultorio de pediatría. El día de hoy estamos muy bien acompañados con la doctora Pierina Gutiérrez, médico pediatra del Hospital Nacional San Bartolomé. Amigos, vamos a hablar de un tema que nos ha parado un poquito los pelos de punta a la mayoría de médicos que se preocupan por el problema serio de los influencers antivacunas. Hace muy poquito se ha presentado el primer caso de tosferina, coqueluche o tos convulsiva. Son lo mismo. Tiene 3 nombres la enfermedad, como hacemos los médicos, siempre la complicamos un poquito más, pero la tosferina o tos convulsiva o coqueluche es una enfermedad infectocontagiosa que tiene vacuna. Y no es posible que en este momento alguien de Lima, un niño, no tenga sus dosis de vacunación completas, siendo absolutamente gratuito el tratamiento. Bienvenida, Pierina. Muchas gracias, doctora Gutiérrez, por estar con nosotros el día de hoy para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias. Sí, verdaderamente es preocupante, sobre todo esta enfermedad que es totalmente prevenible y muy peligrosa, ¿no? Se dice que cuando un niño la contrae y es un pequeño lactante, tiene hasta un 75% de mortalidad. O sea, no es cualquier enfermedad, no es cualquier resfriado ni cualquier tosecita, ¿no?
La tos ferina es una enfermedad que se contrae ante la adquisición de una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Esta bacteria lo que ocasiona es, primero, tres periodos. El primer periodo se llama una fase catarral, el segundo periodo una fase paroxística y el tercero la fase de convalecencia. En la fase catarral lo que ocurre es que el paciente tiene un periodo de 1 a 2 semanas en el que tiene síntomas respiratorios simples, moquito. Como un resfriazo. Sí, un resfrío, congestión nasal, tos, fiebre. En el segundo episodio, que es donde ya característicamente se presenta como tal la enfermedad y es el nombre por el cual recibe la enfermedad, el periodo paroxístico, consiste en episodios de accesos de tos con paroxismos. ¿Por qué decimos eso? Es una tos tan exigente y tan fuerte que incluso hace que el niño se pueda poner morado, algo que nosotros conocemos como cianosis, o también genere vómitos, que es una tos emetizante, a eso le llamamos, y una tos que tiene que es en golpes, ¿no? En No para, quincas, además. no para. No Tos, para. tos. Hasta que el chiquito se ahoga. Sí, es terrible toser y toser y toser y no te da tiempo ni siquiera de tomar aire. Exacto. Y ahí, en esa sensación de inspiración, aparece algo que nosotros conocemos como gallito inspiratorio, ¿no? Que toda esta clínica es característica de esta enfermedad y se presenta justamente en este segundo episodio, que puede durar de 2 hasta 10 semanas. Y después viene el periodo de la convalecencia, que es cuando ya los síntomas empiezan a remitir. Es por eso que allá hace muchos años le llamaba también a esta enfermedad como la enfermedad de los 100 días, porque la duración de toda la enfermedad puede durar hasta 3 meses. Entonces, sí, es muy característico y es muy peligroso porque durante este episodio de paroxismos el niño puede sobreinfectarse con una neumonía, tiene dificultad respiratoria, puede bajar su saturación y requerir oxígeno, incluso otros tipos de modalidades hasta intubación, exacto. Es muy peligroso. Entonces es importante realmente prestar atención, ¿no? Y el riesgo se elimina al 100% con la vacunación. Exacto. Y la vacunación es sencilla, o sea, está dentro del esquema de vacunación. Dentro del esquema de vacunación, ¿no? Y creo que era la triple, difteria, tétano y tos convulsiva. Es la pentavalente a los 2, 4 y 6 meses, que está compuesta por 5 vacunas, que son la difteria, tétanos, Bordetella pertussis, que es la tos convulsiva, el hepatitis y la Haemophilus influenzae. Entonces, estas 5 vacunas se colocan a los 2, 4, 6 meses y después la tri, que se coloca al año y medio y a los 4 años, es justamente la DPT, ¿no? Difteria, tétanos y pertussis. Acá ya es un tema de familia, pero también de colegios, porque es injusto que una familia no quiera vacunar a su hijo y que comparte el colegio con los que sí se han vacunado. Bueno, eso es cierto, y eso es una medida de conocimiento y de cultura también de nosotros, ¿no? Deberíamos exigir estas cosas. Ojo que no solamente es tan peligrosa la enfermedad, que también se vacuna a las embarazadas. Ojo, la administración del refuerzo de PTA también se aplica dentro de las 27 a las 36 semanas en las gestantes, para que ellas le transfieran los anticuerpos al bebé. Perfecto. Una cosita, esta tos exigentísima, además así se llama, tos convulsiva, no exigentísima, no está mal dicho, pero igual, es producto de una inflamación traqueobronquial, ¿no es cierto? Sí. Laringotraqueobronquial. Sí, y también puede comprometer el árbol bronquial, porque se puede complicar hacia una neumonía. Sí, exacto. Puede ser atelectasias y sobreinfecciones y todo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en realidad es lo que el niño soporte y los antibióticos, ¿no? Porque sí, esta enfermedad, como es una bacteria, requiere inevitablemente antibióticos. Sí, pero es un poco controversial porque se dice que el tratamiento antibiótico debe iniciarse los 21 días, los primeros 21 días de enfermedad. Pasado este periodo, se dice que la intensidad del medicamento, por así decirlo, disminuye, ¿no? Y ojo que también se administra el mismo tratamiento hacia las personas que están en contacto con el paciente, o sea, los familiares que viven con él. A pesar de estar vacunados. Exacto, para evitar propagación de la enfermedad. Se debe aislar al paciente. Se debe aislar al paciente, totalmente, ¿no? Totalmente, o sea, el paciente debe... Y además es una enfermedad, creo, de llamada obligatoria.
Sí, no, debería ese niño de darse seguimiento, es notificación inmediata. Epidemiológicamente se notifica un caso de Se notifica un caso de esto Exacto. y además hay que tratar de buscar a los contactos alrededor. Totalmente, porque es de seguimiento esa enfermedad, total. De acuerdo. Y bueno, no tendríamos que llegar a esas circunstancias para nada. Deberíamos, por favor, amigos, prestarle muchísima atención. Nuestro esquema de vacunación es uno de los mejores del mundo. O sea, de verdad es uno de los mejores del mundo. No desaprovechemos esta oportunidad para erradicar este tipo de enfermedades que tienen solución si es que se actúa a tiempo. Muchísimas gracias a la doctora Gutiérrez. Queridos amigos, muchísimas gracias a ustedes por su gentil atención. Claro, la violencia como este dominio y este maltrato que interrumpe la integridad de otro ser. Estamos hablando ya de seres, hacia qué seres ejercer violencia. Bueno, en el tema, la parte poblacional, infantil y juvenil, ¿no? Vendría a ser lo más perverso que yo podría decir. Sin embargo, el violentador, ojo, no solamente es el que agrede, sino también es esa persona neutra que no... Lo que defiende. siendo el cuidador, no hace nada por no disminuir ese panorama dominante, ¿no? Agresivo. Bienvenidos, queridos amigos de todo el Perú. Amigos, por favor, no se pierdan nuestro consultorio de psiquiatría. Estamos aprendiendo mucho y vamos a aprender además de uno de los problemas que más está afectando a nuestra población de niños y adolescentes. Hoy día estamos con un médico psiquiatra de salud mental del niño y adolescente justamente del Hospital Herminio Valdizán, la doctora Carolina Tusset. Y vamos a hablar de un tema que realmente a mí personalmente me preocupa muchísimo y lo que repercute en la niñez de la violencia. La violencia que vemos todos los días. Violencia en el entorno familiar, entre papá y mamá. Violencia en el círculo ambiental, violencia en la televisión, violencia en los juegos de video, violencia y más violencia y cuál es su repercusión en la niñez. No solo eso, sino que hoy podemos ver casi todos los días en el periódico el abuso infantil, violencia que marca para toda la vida la psiquis de un niño. Y cómo reconocerlo, qué hacer, es lo que vamos a tratar el día de hoy con la doctora Tusset. Bienvenida, Carolina, gracias. Gracias, doctor. Claro, la violencia como este dominio y este maltrato que interrumpe la integridad de otro ser. Estamos hablando ya de seres, hacia qué seres ejercer violencia. Bueno, en el tema, la parte poblacional, infantil y juvenil, ¿no? Vendría a ser lo más perverso que yo podría decir. Sin embargo, el violentador, ojo, no solamente es el que agrede, sino también es esa persona neutra que no, Lo que defiende. siendo el cuidador, no hace nada por no disminuir ese panorama dominante, ¿no? Agresivo. Y eso que nosotros en este momento vamos a decir, estamos en guerra contra la delincuencia, pero no estamos en una guerra como la de Ucrania-Rusia, donde puede explotar una bomba en cualquier momento donde estemos, o la época que vivimos del terrorismo, donde habían apagones constantes, etcétera. Y eso también es violencia, violencia que además recibimos de afuera, o violencia que nos llega con gente mutilada, etcétera. Pero me quiero centrar en la violencia que comienza, vamos avanzando disculpen, en crueldad, pero vamos a avanzar en la violencia que se da entre papá y mamá y que escuchan los hijos y la familia. Eso repercute. Por supuesto, hay algo y un término muy importante de recordar que es la epigenética, ¿no? Lo que más arriba de la genética podría alterar ciertos circuitos neuronales. Estamos hablando de que manteniendo un ente violento en el primer núcleo familiar puede degenerar una alteración neurológica permanente. Es como un estrés crónico. Es como si yo estuviera en esta guerra de Ucrania permanentemente y todos los días. Mi cerebro va a estar precipitado a sentir alerta constante. No vas a querer llegar a tu casa, para llegar a un ambiente tóxico, prefiero no llegar. Entonces va el desapego
desapego. Así es. Uy, Y comienzan alteraciones a nivel funcional. No solamente no llegar a casa, de repente no tener un control externo permanente como un profesor, voy teniendo problemas conductuales a diversos niveles, ¿no? Si tu papá le pegaba a tu mamá, puede ser que tú te vuelvas un pegador. Así es, porque el pegar, ¿cuál vendría a ser, como lo decimos en consulta, ¿no? Si yo pego a mi niño, ¿qué ejemplo le estoy dando? ¿Cómo se solucionan los problemas para ese niño en este modelamiento? Pues pegando. ¿Y lo va a realizar dónde? En un ser que él pueda dominar, que podría ser otro niño en el o colegio. una mascota, ¿no? O un animalito, ¿cierto? Entonces, o en el hermanito menor, o en el juego. Y es ahí donde nosotros vamos evidenciando que el trabajo, el juego es la representación del pensamiento, que muchas veces nosotros lo analizamos en la Que consulta, el niñito ¿no? está con... O lo destroza, destruye. exacto. Qué maravilla, exacto. increíble. Ajá. Si le damos a un niño un videojuego donde está destruyendo, ¿también es violencia? Me llamó mucho la atención también otro estudio que significaba de que el jugar videos violentos no influiría en el comportamiento violento, pero la experiencia y la práctica es totalmente distinta. Estos juegos como el Free Fire, y ya me lo sé de memoria a veces, el Fortnite, ¿no? En realidad, pues, esa violencia que yo lo represento en el juego, considero, ya esto es en parte práctica, porque la investigación me dice lo contrario, pero en la parte práctica es que sí son chicos muy toscos, ¿no? Son chicos muy cruentos, son a veces medios crueles, no solamente en el movimiento, sino también en el lenguaje, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, te juro que te creo, porque Sí. es lo lógico, aunque los estudios digan lo contrario quizás. Ahora, por otro lado, si estamos hablando de violencia, y esto tenemos que tocarlo a pesar de ser un tema muy duro, ¿ya? O sea, vemos abuso infantil, ¿ya? El tema del abuso infantil, y yo puedo saber como profesor, por ejemplo, que este niñito tiene marcas en los brazos, que tiene mordidas, quemaduras. Yo he visto casos, y esto, escúchenme amigos, verdad, aunque les parezca mentira, un niñito que se hacía la pilita en la cama a los 6 años y una mamá ignorante lo sentó en la puerta del horno caliente para que no se vuelva a hacer la pila en la cama. El niño con quemaduras de 30% del cuerpo para toda la vida. ¿Ya? Y eso es abuso y puro abuso, por ignorancia quizás, pero igual la violencia está. ¿Ya? Y no es fácil para una persona ajena a la familia denunciar a otra familia y que están maltratando a un niño. Así es. O sea, es bien complicado porque te metes en un problemón y de repente no sabes lo que está pasando. Así es. Y peor aún, más difícil es denunciar a un miembro de la propia familia, y que lamentablemente es lo más frecuente. Los tipos de violencia, llamando psicológica, física, el tema sexual, que también pueden haber casos dentro de nuestro entorno, en todo estrato social. Esto también hay que desmitificarlo, de que solamente son en estratos bajos. El porcentaje más frecuente de violentadores o agresores son los miembros intrafamiliares. Así es. Y eso lo podemos reconocer en el niño. Sí. Primero por las huellas externas y segundo por un comportamiento anormal, violento, súbito. ¿Es correcto? Y le digo, y lo decimos mucho en consulta, ¿no? Saber, entender y jugar con ellos, porque a veces como que el juego lo separamos de la crianza que nosotros damos a los chicos. O sea, no observamos el juego, ya no observamos a nuestros niños por este mundo tan acelerado. Entonces, para nosotros el juego es la escapatoria de que ellos estén entretenidos, pero si observamos, vemos reexperimentaciones o diálogos que ellos pueden dar. Dibujos. Efectivamente. Cuando el niño dibuja
dibuja cosas que a ti te parecen rarazas, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Un tipo con sangre, por decirte. Por ejemplo, o si no, estados narrativos de mucho catastrofismo, como que estoy jugando, pero hubo algo Uy, se me pone la piel de terrible, que no, se murió todo el... Y lo hemos visto mucho en consulta. Ahí vamos yendo un poco a ciertos juegos de psicoanálisis, pero lo vemos en el role play. ¿Lo estás viendo más? Sí. Sí, Sí, se ve o sea, mucho. podemos decir eso, se ve mucho. Se ve. Se ve, entonces es algo que quizás hace 15 años de repente no se veía tanto. Así es, y la violencia social que está convulsionando nuestro país y bueno, en diferentes continentes, pero nuestro país definitivamente está generando una zozobra, porque si nosotros vamos buscando justicia o que nuestra sociedad pueda generar un escarmiento a los violentadores, no existe. Entonces, ¿qué mensaje le damos al niño? Que están desamparados, pues, y que tenemos que vivir en una alerta constante, ¿no? Generamos una persona agresiva, con una A la comunicación... defensiva. Para defenderse. Para defenderse. Sí. Para defenderse de Así lo es. cotidiano, es lo peor. Así es. Porque se normaliza la violencia. Sí, y lo identificamos en el tráfico. Somos el peor país del mundo que tolera las medidas conductuales viales. No es casual que yo quiera meter el carro porque tengo derecho de meterlo y no pueda dar pase. O sea, somos una sociedad totalmente convulsionada en intolerancia. Y este es el mensaje que estamos dando a nuestra sociedad, de niños, de niñas y adolescentes. Y de niñas y adolescentes que están aprendiendo, aprendiendo con H además, o sea, aprendiendo, es decir, absorbiendo la violencia cotidiana. Sí, sí. Amigos, en verdad esto es algo muy delicado, muy delicado y que comienza en casa. Pero la solución también está en casa, en muchos de los casos, con el ejemplo, con ir a salir a hacer deporte, con aprender de los juegos de los niños, participar de los juegos de los niños y poder diagnosticar a tiempo y precozmente algún problema que se esté presentando para poderle dar la solución lo antes posible. ¿Está en nuestras manos como adultos? Sí, sí está en nuestras manos. Sí. Muchas gracias, Carolina. Un programa bien importante. Gracias, doctora, a usted. Hola, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día en nuestro programa, que se da todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en todo el Perú. Amigos, estamos entrando en nuestro consultorio de otorrinolaringología. Es una especialidad que abarca oído, nariz y garganta. Por una razón, porque el oído, la nariz y la garganta están comunicados de cierta manera. Y esta es la especialidad que abarca a estos especialmente órganos de los sentidos, pero además que sirven para muchísimas otras cosas. Nos acompaña hoy, por supuesto, un especialista en la materia. Nos acompaña la doctora Jimena Banda, médico de este servicio del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y el tema que vamos a tocar hoy se trata de tumores nasales. Y no nos referimos a la nariz que vemos nosotros, sino a la parte de adentro de la nariz. ¿Hay tumores dentro de la nariz? Eso es lo que le vamos a preguntar a la doctora. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Felizmente son tumores raros, no son tan frecuentes, pero sí existen, ¿no? Y es una realidad. Para la gran alegría de todos nosotros, la mayoría son de causas benignas, son tumores inflamatorios y hay un pequeño porcentaje que pueden ser también malos, ¿no? En nuestro consultorio llegan pues frecuentemente este tipo de patologías con pacientes que tienen obstrucciones nasales de larga data y a veces no se identifica la causa a tiempo, ¿no? Pasa que por lo que está dentro de la nariz suelen dejarlo pasar, ¿no? Recién cuando va avanzando, ahí es donde se empiezan a preocupar, ¿no? De acuerdo. Hay muchísima gente que cuando hace así, yo me incluyo,
siento que no pasa igual por el huequito de la derecha que por el huequito de la izquierda. Cuando en realidad debería ser que los dos orificios lleven más o menos la misma cantidad de aire y que haga un flujo que llene estos espacios y que se difunda por toda la zona y que pase hacia los pulmones, porque la nariz es el primer lugar del aparato respiratorio, en realidad, y está ahí por algo, calienta el aire, humedece el aire y filtra el aire. Entonces es fundamental respirar por la nariz, por ejemplo. Claro, sí, es fundamental. Sin embargo, nosotros también de forma fisiológica tenemos un ciclo nasal. Entonces, cada 2 a 4 horas, un lado puede que sintamos que respire más que el otro. Pero cuando esto es más acentuado, o sea, cuando uno de verdad siente que no está pasando el aire, hay que acudir a revisarse. La mayoría de veces es por un tabique que no está correctamente en su sitio, ¿no? Sino por algún trauma está desviado. Pero lo que suele pasar es que a veces detrás de estos tabiques desviados pueden haber también tumores, ¿no? Y por eso es que nosotros en nuestra evaluación como especialistas, si vemos necesario, sobre todo en pacientes con ciertas características, ¿no? Mayores de edad, con factores de riesgo, fumadores, ¿no? Con diabetes, presión alta, que sienten estas cosas, preferimos hacer una evaluación completa con un endoscopio nasal, que es una camarita donde entramos y revisamos la cavidad nasal hasta el fondo, ¿no? Perfecto. Doctora, eso es una maravilla, gracias a la fibra óptica, ¿no es cierto? Eso ha venido a cambiar, a revolucionar, sinceramente, la parte de la medicina, porque estamos accediendo a un lugar que es difícil de evaluar y que hace 35, 40 años no se disponía de estos elementos que además son delgaditos, mucho más delgados que un lapicero, ¿no es cierto? Y flexibles, porque antes incluso comenzaron siendo duros. Una cosa, entonces te ponían así y casi a la fuerza te metían el tubito duro, rígido, y ahora como son flexibles, maleables, incluso que tienen cabecita para mirar y puede mirar arriba, mirar abajo, mirar a los costados. Y ese es realmente un avance tecnológico especial. Una cosa que quería comentarles a nuestros amigos es que nuestra nariz por dentro está recubierta por un tejido maravilloso, que es la mucosa nasal. La mucosa es un tejido muy especial que además tiene pequeñas fimbrias, pequeños pelitos que ayudan a que el moquito, al moco en realidad, porque la mucosa ¿qué produce? Moco. ¿No es cierto? Y claro, cuando la mucosa está inflamada, se hincha, al hincharse produce más moco. Y eso es lo que genera, eso es cuando tiene que sonarte la nariz, ¿no es cierto? Porque hay mayor producción de moco, porque está inflamada la mucosa nasal. Ahora, cuando hay un tumorcito especialmente dependiente de mucosa, este tumorcito puede generar secreción y secreción y secreción, y encima al crecer de tamaño, tapa y tapona el orificio por donde debería pasar el aire. Sí, eso es lo primero, ¿no? Ocurre una obstrucción y también puede acompañarse de tanto exceso de moco que depende de la localización del tumor. Generalmente son papilomas, los tumores benignos más frecuentes, igual que los pólipos nasales, ¿no? De acuerdo a la ubicación donde están, obstruyen también los senos paranasales y es ahí donde puede haber ya otros síntomas, ¿no? Como presión en la cara, ¿no? Hay otro tipo de tumores también en los adolescentes que son bastante frecuentes, que cursan con sangrado unilateral, que son los nasoangiofibromas, que también son tumores vasculares, altamente sangrantes y sospechamos por eso, ¿no? Por obstrucción nasal, sangrado, pacientes varones, adolescentes, jóvenes, nos pone en alerta, ¿no? De acuerdo. Doctora, la nariz en realidad sí se puede acceder a la nariz por distintas zonas. Incluso, amigos, por favor, o sea, hasta por acá arriba, hasta por la encía, se puede acceder a la nariz. Claro. Pero ahora con el advenimiento justamente de estos endoscopios flexibles, uno puede llegar al tumor y a través de pincitas trabajar todo por vía endoscópica. Y es una maravilla, la verdad, porque evita pues incisiones grandes, deformaciones de la faz, de la cara y ese tipo de cosas que antes quizás no eran posibles.
Sí, es cierto. Gracias a este tipo de instrumental, nosotros pues podemos operar todo sin dejar una cicatriz en la parte externa de la cara. Antes se solía abrir, ¿no? Ahora también se hace, pero en casos muy avanzados. La gran mayoría de tumores se puede abordar de forma endoscópica, Por acceso felizmente. endoscópico. Sí, y también de acuerdo al tipo de tumor, ¿no? Cada grupo etario tiene ciertos tumores que nosotros ya sabemos en frecuencia cuando llega el paciente qué tipo de tumor sospechamos, ¿no? De acuerdo al grupo etario, y de acuerdo a esto se trabaja también con grupos multidisciplinarios para definir cuál es lo mejor para el paciente, ¿no? Doctora, ¿se puede tomar biopsia? Sí, eso es lo primero en nuestra consulta, evaluamos los síntomas, examinamos de forma con el espéculo, si observamos ahí tumores o sospechamos que hay algo donde no podemos ver con nuestro espéculo, pedimos el endoscopio y en ese momento es donde al ubicarlo, si vemos que tiene características no sangrantes, que no es vascular, porque si vemos que late, Mejor obviamente no pincharlo, ¿no? en ese momento nos ayudamos de otro tipo de instrumentales, de procedimientos como la embolización, para poder hacer una biopsia efectiva sin comprometer y poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? ¿De acuerdo a eso? Y de acuerdo a eso se maneja, ¿no? De acuerdo. Doctora, ¿tienen relación los tumores con las alergias? Se lo digo como caso personal, súper alérgico soy, ¿ya? Y yo ya lo he comentado ante cámara. Por ejemplo, yo entro a una góndola de un centro comercial donde hay detergentes o cosas que huelan fuerte y al toque me pongo a estornudar. ¿Ya? Entonces, eso implica una inflamación crónica de la mucosa nasal. Claro. ¿Eso genera tumores? En este tipo de atopías, de acuerdo al grupo etario, por ejemplo, si viene un joven dentro de los 15 a 25 años en promedio con estas características de ser un paciente con rinitis alérgica, con mocos, con todo esto y con obstrucción, nos sospechamos de una enfermedad que se llama enfermedad de compartimiento central, que ya es un tema más crónico que afecta a las fosas nasales y que cuando va avanzando en los cornetes, que son estructuras normales de la nariz, empiezan degeneraciones polipoideas, ¿no? Ajá. Entonces, esto está en este contexto de esta enfermedad. Y cuando el paciente ya pase los 40 años, también puede haber un proceso crónico, pero es más de eosinófilos, y a las finales también desemboca en cuadros de este tipo de deformaciones polipoideas, pero son a veces más agresivos, crecen más grandes. De acuerdo. Una última cosita para nuestros amigos, para que los ayuden a Tumores tomar del la moco. decisión. A tomar la decisión. Síntomas de tumores nasales. Obstrucción nasal unilateral es lo más frecuente, bilateral cuando está muy avanzado. Epistaxis, sangrado Sangrado recurrente. por la nariz. Sí, presión facial. Ok, sensación como que bajas la cabeza y el peso se va para abajo, ¿no? Para abajo. Que tiene que ver más que también con una sinusitis asociada a... Sí, se asocia por obstrucción, ¿no? Por Entonces, obstrucción. Básicamente esos son dolor de cabeza, puede ser Cefalea. dolor en los dientes superiores, en caso que exista, dolor en forma de vincha, una cosa así. Son síntomas. Si se asocian a nariz tupida, así, a nariz tupida, constante, crónica, unilateral, acuda a un otorrinolaringólogo. No vaya a ser que usted sea uno de esos casitos que podría tener, afortunadamente, un tumor benigno que le está causando inconveniente. Muchísimas gracias a la doctora Jimena Banda. La vamos a citar, doctor, otro día para hablar de rinitis. ¿Le parece? Sí, Excelente. genial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.